Hola, buen día. Soy la doctora Claudia Carvajal, radiooncóloga del Instituto Nacional del Cáncer. Bienvenidos al módulo de cáncer de mama organizado por iCáncer. Quiero partir agradeciendo a iCáncer y al doctor Federico Bacal por la invitación y por su interés y apoyo en la difusión del conocimiento. Los presentadores de hoy son primero el doctor Federico Bacal, radiooncólogo chileno, quien trabaja en uno de los centros oncológicos más grandes del país. Él nos va a hablar de radioterapia adyuvante en etapas tempranas de cáncer de mama y nos va a llevar a través de la evolución del manejo del cáncer de mama en búsqueda de los mejores resultados oncológicos y las menores toxicidades. Luego la doctora Militza Petric, cirujana de mama que trabaja tanto en el sector público como privado, nos va a hablar del manejo moderno de la axila, especialmente del linfonodo centinela con técnica mixta, que puede usarse hoy en día tanto en las axilas inicialmente clínicamente negativas como aquellas clínicamente positivas que luego responden en forma completa a la neoadyuvancia y el rol que tiene la marcación con clip previo a la terapia sistémica. En tercer lugar, el doctor Francisco Acevedo, oncólogo médico de la Pontificia Universidad Católica, Polo de Desarrollo de Investigación en nuestro país, va a hablar acerca de cáncer de mama HER2 positivo y neoadyuvancia, donde discutiremos la importancia del uso de trastuzumab en concomitancia a la quimioterapia neoadyuvante y luego el uso de otros agentes anti-HER2 cuando el trastuzumab se usa solo en el setting adyuvante. Finalmente, el doctor Gonzalo Ziegler nos va a hablar de cirugía oncoplástica para tumores de mama en Perú. Saludarlos, mi nombre es Federico Bacal, trabajo como radiooncólogo en la Fundación Arturo López Pérez de Santiago de Chile y en esta oportunidad les traigo un video para iCáncer que habla de el manejo con radioterapia para cánceres de mama en etapa temprana, todo esto a raíz de la aparición de un estudio llamado Fast Forward en la última semana de abril. Para esto dividí la presentación en principalmente tres tópicos. Uno es conocer de dónde viene el manejo principalmente quirúrgico y después de radioterapia desde aumento de la intensidad terapéutica en búsqueda de los mejores resultados oncológicos y una vez logrado el desescalamiento para hacer esos mismos tratamientos con esos mismos resultados de forma mucho más gentil. Seguimos con el análisis un poquito más detallado de los aspectos principales del estudio Fast Forward y finalmente una propuesta más bien personal de qué manera nosotros podemos integrar estos nuevos datos a nuestra práctica clínica actual. Entonces partiremos con la evolución quirúrgica. Datos del manejo quirúrgico los tenemos desde el siglo XVI. Como vemos ahí, ya hay registro de las primeras mastectomías en la intención de lograr los mejores controles locales. Las intensidades en los tratamientos quirúrgicos, única alternativa terapéutica hasta la década del 70 prácticamente, fue intensificándose hasta llegar a las mastectomías radicales ampliamente conocidas, en donde, llamadas mastectomía de Halsted, donde se resecaba el tejido mamario, el tejido axilar y se intentaba limpiar el área mamaria interna. Para eso se debía resecar los músculos pectorales y levantar la parrilla costal para llegar a dicha región. Hay registros de mastectomías ultrarradicales donde hay un paso más en el escalamiento terapéutico quirúrgico para control local, donde se describe la resección de las áreas nodales supraclaviculares. Ya teniendo claro el escalamiento terapéutico quirúrgico con la búsqueda de encontrar mejores controles locorregionales, pero con el costo de mayores toxicidades, ya en la década del 70 entran a aparecer los estudios sobre radioterapia y su rol en el manejo de cáncer de mama temprano. Uno de los ejemplos más conocidos es el estudio NSABP-B04, donde dentro de todas las ramas de experimentación, para los fines de este video, nos interesa el estudio que se realizó en las pacientes con cáncer de mama temprano. Se compararon la mastectomía radical de Halsted, tal como la tenemos descrita, con una cirugía menos intensa como una mastectomía total, acompañada o no de radioterapia.
Como es ampliamente conocido para la mayoría de nosotros, este estudio demostró que el desescalamiento quirúrgico a mastectomía total con radioterapia tenía misma sobrevida, pero un mejor control local comparándola con la mastectomía radical y mucho mejor control local que en una mastectomía total y sin radioterapia. Fue tal el impacto de los resultados que, como vemos en esta diapositiva, rápidamente se adaptó a la terapia local y vemos como entre la década del 70 y la década del 80 la mastectomía radical de Halsted se ha ido eliminando de la práctica habitual y ha sido reemplazada por la mastectomía total, por supuesto acompañada de radioterapia. El siguiente estudio clásico, también ampliamente conocido, es el estudio NSABPB06, donde el desescalamiento terapéutico quirúrgico logra un nuevo avance intentando comparar la mastectomía total con la mastectomía parcial, en esta oportunidad nuevamente combinada con radioterapia. Nuevamente vemos cómo la radioterapia con una mastectomía parcial no empeora los resultados oncológicos, vale decir, no empeora la sobrevida, mantiene un excelente control local de la mastectomía parcial con radioterapia versus la mastectomía total sin radioterapia, con un tratamiento quirúrgico de menor intensidad que lo que se estaba aplicando antes. Y de hecho, el día de hoy, la mastectomía parcial es el estándar de manejo en aquellas pacientes que pueden recibir el tratamiento, por tamaño tumoral, tamaño de la mama, etc. Ya con ese desescalamiento terapéutico quirúrgico, el siguiente paso fue buscar un desescalamiento terapéutico en la radioterapia que hasta el 2010 se practicaba en esquemas de 5, 6 y hasta 7 semanas de tratamiento. Del 2010 en adelante aparecieron una serie de estudios, dentro de los más famosos está el estudio canadiense, que intentó acortar los tratamientos de 5 semanas o más a tratamientos de 3 semanas, ojalá sin perder los resultados oncológicos y por supuesto sin aumentar en forma importante la toxicidad de estos tratamientos. Como vemos acá, el estudio canadiense comparaba 42,5 Gray en 16 fracciones con 50 Gray en 25 fracciones en pacientes que no tenían tumores mayores de 5 centímetros y que no tuvieran compromiso axilar. Como nuevamente podemos notar, ambos esquemas terapéuticos eran equivalentes en la capacidad de control local, ambos tenían la misma sobrevida global, y lo que es también muy importante en estos escenarios, las toxicidades no se veían aumentadas al disminuir los tiempos de tratamiento de 5 a 3 semanas. El siguiente paso, habiendo disminuido los tiempos de tratamiento, fue intentar desescalar en la radioterapia, llevando de tratamiento al tejido mamario completo a tratar simplemente la zona donde anteriormente estaba el tumor ya resecado. Los objetivos de esto eran hacer tratamientos más cortos y además aportar menor cantidad de dosis de radiación y por lo tanto menores riesgos a las zonas sanas que estaban alrededor de él, vale decir, el resto del tejido mamario, los pulmones y el corazón. Esta técnica se ha probado de múltiples maneras. En esta diapositiva, por ejemplo, vemos un tratamiento parcial de mama hecho con catéteres que nosotros llamamos de braquiterapia. Como vemos, esta técnica, al compararse con el tratamiento estándar de la radioterapia al tejido mamario completo, no ofrecía peores sobrevidas, no ofrecía peor control local y tampoco ofrecía peores resultados cosméticos y de toxicidad, siendo un tratamiento mucho más corto y de volúmenes de tratamiento mucho más pequeños. También se testeó en modalidad intraoperatoria a través de técnicas de fotones, técnicas de electrones, y tanto en control local como en sobrevida los resultados consistentemente se mantuvieron equivalentes. Esta última diapositiva es en la forma en que nosotros la hacemos de manera más habitual, que es a través de los mismos aceleradores lineales que hacen la radioterapia externa de la mama tradicional,
un tratamiento de radioterapia parcial acelerado. La rápida instauración de este tratamiento, incluso antes de que todos los estudios completaran su madurez, hizo que la Sociedad Americana de Radioterapia hiciera una norma para sugerir pacientes que son candidatos ideales para esta terapia, donde destaca principalmente pacientes sobre 50 años con tumores que no sobrepasen los 2 centímetros, puede ser in situ, y tumores en general de grado bajo, intermedio, con receptores de estrógenos positivos y con adecuados márgenes. Con precaución también se sugirió aplicarlo a pacientes con tumores de mayor tamaño, márgenes cercanos e histología lobulillar. Y por último, definió claramente aquel grupo de pacientes a los que en el presente no es adecuado aplicar este tipo de terapias. De esta forma, con el potente desescalamiento terapéutico de la radioterapia parcial acelerada, entra en escena este nuevo estudio llamado Fast Forward, publicado a fines de abril en la revista Lancet, y intenta dilucidar si somos capaces de, tratando el mismo volumen mamario que tratamos siempre, vale decir, no terapia parcial acelerada, sino radioterapia al tejido mamario completo, bajar los esquemas terapéuticos de 3 semanas, nuestro nuevo estándar, a 1 semana. Para esto se seleccionaron pacientes que recibieran cirugías de mastectomía parcial o total de tumores que no superaran los 5 centímetros e idealmente que no tuvieran más de 3 ganglios comprometidos. En estos pacientes se testeó la terapia estándar actualmente, que son terapias de 3 semanas, como ya sabíamos desde el estudio canadiense y otros estudios que han ido saliendo después, con 2 alternativas de terapia de 1 semana. 27 Gray en 5 fracciones o 26 Gray en 5 fracciones, todo comparado con este estándar. Ahí vemos la zona de tratamiento definido, mucho más grande que la radioterapia parcial acelerada, el mismo área de tratamiento que en la radioterapia de 3 semanas. No se trataron las áreas nodales en este primer reporte de estudio. Más adelante sabremos si esto mismo lo podemos aplicar en cánceres más avanzados. Es un estudio de gran número de pacientes, más de 1.300 pacientes por rama, concentrados en pacientes de 50 a 79 años, principalmente mastectomía parcial, manejo de axila basado principalmente en linfonodo centinela, y por lo mismo la mayoría de ellos sin adenopatías comprometidas en la región axilar. Consistente con todos los estudios anteriores y teniendo presente que este es un estudio de no inferioridad, las 3 ramas ofrecieron un excelente control local sin diferencias significativas entre ellas, todas a 5 años con menos de 2% de recidivas locorregional, un estándar difícil de superar. También con la misma consistencia, sin alteraciones en la sobrevida específica por cáncer de mama y en la sobrevida global. Donde las diferencias sí se hicieron evidentes es en el resultado cosmético. La rama de 26 Gray en 5 fracciones resultó equivalente a la rama estándar, sin embargo la rama de 27 Gray dio en forma global peores resultados cosméticos que la rama estándar de 3 semanas. Los resultados más diferentes se vieron en el achicamiento de la mama. Sin embargo, ninguna de las 2 terapias experimentales demostraron mayor disconfort que la terapia tradicional. Por esta diferencia, se concluyó que la terapia no inferior a la ya conocida de 3 semanas es la radioterapia de 1 semana en esquema 26 Gray en 5 fracciones. Así que finalmente, teniendo para toda paciente con cáncer de mama etapa temprana varias alternativas de tratamiento, vale decir, tratar la mama completa en 3 semanas, tratar la mama completa en 1 semana, o tratar solamente parte del tejido mamario comprometido sin irradiar innecesariamente mayores volúmenes y con menos cantidad de radiación al pulmón y el corazón, ¿cómo vamos a integrarla a la práctica diaria? Por supuesto, varias son las formas, varias son los criterios que se pueden ocupar.
es tremendamente importante ponerse de acuerdo entre los radioterapeutas, los cirujanos, los oncólogos médicos que manejan todo este tratamiento de manera multidisciplinaria. Pero a título de ejemplo, las preguntas que yo me hago cuando tengo que irradiar a una paciente con cáncer de mama temprana es: primero, ¿necesito tratar solo la mama o necesito tratar las áreas nodales? Si necesito tratar solamente la mama, seguimos adelante. Si necesito tratar las áreas nodales, tenemos esquemas de 3 semanas que están probados y son parte de otra materia y no de cáncer de mama temprano. Esta paciente que requiere radioterapia exclusiva a la mama. ¿Tengo radioterapia parcial acelerada como una de las alternativas ya testeadas y ya en funcionamiento en mi centro? Si la respuesta es sí, y la paciente cumple todos los criterios de Astro para poder practicar este tratamiento con seguridad, es el tratamiento que yo elegiría, porque es corto, es gentil y tiene bajos riesgos de toxicidades a largo plazo, principalmente pulmonares y cardíacas. Si por el contrario, la paciente no se ajusta a un tratamiento parcial acelerado, o derechamente no cuento con el sistema en funcionamiento en mi centro, la siguiente pregunta que me haría es si la paciente se ajusta a los criterios del Fast Forward. Vale decir, pacientes sobre 50 años, con mastectomía parcial, con tumores no más grandes de 5 centímetros, que no tengan expansor ni prótesis porque están subrepresentados y no conozco bien cómo se comportarán con el tiempo. Si cumple todo eso, desde mi opinión, el tratamiento nuevo, Fast Forward, con tangentes y radiación exclusiva del tejido mamario, es el tratamiento más adecuado, más gentil y más rápido que le podemos ofrecer, sin alterar los resultados oncológicos en términos de control, sobrevida y toxicidad. Finalmente, si la paciente no cumple con esos criterios por ser tumores grandes o pacientes jóvenes o con presencia de prótesis o expansores, tenemos un tratamiento ampliamente probado en todos los grupos de pacientes, que es el esquema de 3 semanas, que sería, ante la mínima duda, el que yo elegiría cuando la paciente no se ajusta a los criterios de radioterapia parcial acelerada o a los criterios de tratamiento de 1 semana recién publicados. Así que finalmente, para concluir esta pequeña exposición, me interesa decirles que primero, no olvidar que las terapias están en permanente cambio y lo que hacemos hoy quizás no sea lo más adecuado el día de mañana seguir haciendo. Creo que en la medida que no deterioremos nuestros resultados oncológicos, desde el punto de vista de efectividad y de toxicidad, tenemos que estar en constante búsqueda de los tratamientos más gentiles, más cortos, que alteren lo menos posible la calidad de vida de los pacientes. Para aplicar un nuevo protocolo debemos estudiarlo, debemos practicarlo, debemos discutirlo antes de hacer un cambio tan radical como esto en la práctica diaria, especialmente en centros donde se requiere un trabajo multidisciplinario de discusión, de revisión y de ajustes de tratamiento. Eso es todo lo que les quería contar en esta oportunidad. Espero que les haya sido útil. Y espero nos veamos en algún congreso de cáncer ya presencial cuando se acabe esta cuarentena que tenemos prácticamente a nivel mundial. Hola, soy Melitza Petrit, cirujano de Clínica Dávila y del Hospital Sotero del Río de Santiago de Chile. Esta presentación está enfocada al tratamiento moderno de la axila en pacientes con cáncer de mama que van a quimioterapia preoperatoria. Yo soy cirujana, por lo tanto, abordaré el tema desde el punto de vista quirúrgico. Por un lado, queremos evitar disecciones axilares innecesarias y disminuir la incidencia de complicaciones como el linfedema, pero por otro lado, debemos tratar a las pacientes en forma segura, evitando recurrencias locorregionales. Ha pasado más de un siglo desde la publicación de la mastectomía radical de Halsted, donde la resección oncológica incluía la glándula mamaria, los músculos pectoral mayor y menor, los linfonodos regionales de los grupos 1, 2 y 3,
además de la resección de los nervios torácico largo y tóraco dorsal en bloque con el contenido axilar. Son ampliamente conocidas sus consecuencias, un importante efecto cosmético, alteración funcional y el linfedema. Sin embargo, el bisturí del cirujano fue por mucho tiempo la única herramienta terapéutica contra el cáncer de mama y había que asumir las consecuencias del tratamiento. El entendimiento del cáncer de mama como una enfermedad sistémica y el uso de tratamientos adyuvantes como la hormonoterapia, radioterapia y quimioterapia permitió en la década de los 80 realizar tratamientos quirúrgicos menos agresivos locales. Es así como han pasado más de 30 años de la publicación de estos 6 estudios que avalan el tratamiento conservador de la mama, donde se observa que la sobrevida de las pacientes con cáncer de mama sometidas a cirugía conservadora más radioterapia es equivalente a las que se realizan mastectomía total. ¿Qué queremos evitar? Problemas funcionales, estéticos y psicológicos que afecten la calidad de vida de las pacientes. Pero, ¿qué pasa con la axila? ¿Por qué es importante y seguimos discutiendo su manejo óptimo? Su importancia ha variado desde el tiempo de Halsted, donde la disección axilar tenía un rol terapéutico, hasta el día de hoy, donde tiene más bien un rol pronóstico. El estadio ganglionar, si es positivo o negativo, y el número de linfonodos comprometidos, nos entrega información pronóstica y nos ayuda a tomar decisiones en relación a la terapia adyuvante. Queremos evitar la disección axilar, que reseca entre 10 a 25 ganglios con hasta un 25% de linfedema. En cambio, el ganglio centinela reseca en promedio 2 a 3 ganglios y tiene menos riesgo de complicaciones. La probabilidad de que los ganglios axilares estén comprometidos está relacionada con diversos factores. Primero, el tamaño tumoral. En una serie de 2.281 pacientes publicada en el año 2001, se observa cómo la incidencia del compromiso ganglionar va aumentando progresivamente desde el cáncer in situ a los cánceres localmente avanzados. En segundo lugar, la ubicación del tumor. Se observa mayor compromiso axilar si los tumores son laterales versus si son mediales. Esto podría ser explicado por el drenaje linfático. Se ha observado también que los tumores de bajo grado histológico tienen menos riesgo de compromiso axilar que los tumores moderadamente o mal diferenciados. Y por último, hay más riesgo de compromiso ganglionar en caso de que haya presencia de invasión linfática. Ahora, si resumimos el manejo de la axila, el manejo clásico, se realiza entonces disección axilar de entrada en los pacientes con cáncer localmente avanzado, los T4, y los T1 T3 con axilas positivas. En cambio, los tumores T1 a T3, si son clínicamente negativos, son N0, van a ganglio centinela. Lo clásico era la disección axilar si el ganglio centinela resultaba positivo. Pero el manejo actual en la era del tratamiento multimodal considera que los ganglios centinelas positivos no necesariamente requieren disección axilar. Así, el estudio International Breast Cancer Study Group 2301 demostró que se puede omitir la disección axilar en cáncer de mama en estadios tempranos y con micrometástasis, eliminando las complicaciones asociadas a la disección axilar sin efecto negativo en la sobrevida. Y en relación a las macrometástasis, el estudio ACOSOC Z11 demostró que no hay diferencia en la sobrevida global y recurrencia a los 6 años entre las pacientes con cáncer de mama en estadios tempranos T1 y T2 y axilas clínicamente negativas con ganglio centinela positivo que iban a disección axilar versus las que solo se observaban. Los resultados del estudio Z11 muestran que se puede omitir la disección axilar sin afectar la sobrevida. Importante destacar que la mayoría de las pacientes estudiadas tenían menos de 3 ganglios comprometidos y sin compromiso extracapsular. En el año 2017 se publicó el seguimiento de 10 años del estudio Z11, donde se observa nuevamente que no hay diferencia significativa en la sobrevida global ni libre de enfermedad en ambos grupos, y los autores concluyen que en las mujeres con cáncer de mama invasor T1 T2 sin adenopatías palpables axilares y con 1 o 2 ganglios centinelas positivos, la sobrevida global a 10 años no es inferior que las pacientes que no van a disección axilar. Estos hallazgos, entonces, no respaldan el uso rutinario de disección axilar en este grupo de pacientes.
Entonces, en la práctica clínica se aplican criterios para no disecar la axila, obtener mismos resultados oncológicos y disminuir la morbilidad asociada a la disección axilar. Importante que solo se puede omitir la disección axilar cuando el volumen tumoral axilar es bajo, con menos de 3 ganglios comprometidos y sin compromiso extranodal, y que además las pacientes deben recibir el tratamiento adyuvante adecuado en tiempos adecuados. Y muy importante es que esto no aplica a las pacientes que realizan quimioterapia neoadyuvante. Entonces, ¿qué hacemos con las axilas de las pacientes que van a quimioterapia neoadyuvante? En los países desarrollados, el 20-25% de las pacientes realizan quimioterapia neoadyuvante. Inicialmente estaba indicada para cánceres de mama localmente avanzados. La indicación actual se ha extendido también a tumores en estadios tempranos. Si bien no ha demostrado ventaja en sobrevida comparado con el mismo esquema de quimioterapia en adyuvancia, sí permite detectar tumores no respondedores y hacer ajustes o cambios de tratamientos en adyuvancia. Sí sabemos que es un factor pronóstico, ya que las pacientes con respuesta patológica tienen mejor sobrevida y además que mejora los resultados quirúrgicos, optimiza el control loco regional y aumenta las tasas de cirugía conservadora. Y nuevamente, ¿qué pasa con la axila? ¿Podemos desescalar el tratamiento quirúrgico de la axila en forma segura? Como dije anteriormente, la quimioterapia neoadyuvante se indicaba inicialmente en tumores localmente avanzados y todas las pacientes, por lo tanto, tenían indicación de disección axilar. En el estudio de NCVP27, cuyo objetivo era evaluar la mejoría en la tasa de respuestas patológicas completa agregando docetaxel al esquema de quimioterapia neoadyuvante, todas las pacientes fueron a disección axilar y se observó que en ambos grupos más de la mitad de las pacientes tenían linfonodos libres de metástasis, es decir, se realizaron disecciones axilares innecesarias. El uso cada vez mayor de quimioterapia neoadyuvante ha planteado preguntas sobre el enfoque óptimo para el tratamiento local de la axila, incluida la factibilidad y el momento de la biopsia del ganglio centinela en las pacientes que tienen axilas clínicamente negativas al momento del diagnóstico. Por otra parte, el estándar de realizar disección axilar a las axilas positivas ha sido cuestionado. La idea es aprovechar el beneficio de la quimio neoadyuvante evitando la disección axilar en pacientes que presentan enfermedad clínica y histológicamente positivas al inicio que tienen buena respuesta, negativizando la axila. Nuevamente queremos desescalar el tratamiento para evitar complicaciones de la disección, pero ¿es esto factible y seguro? Al hablar de factibilidad y seguridad, lo que buscamos es una adecuada tasa de detección con una baja tasa de falsos negativos. Inicialmente había preocupación de que se produjera fibrosis en los conductos linfáticos a medida que las embolías tumorales respondían al tratamiento, y eso podía causar un drenaje linfático alterado de la mama hacia los ganglios, y además que no había una respuesta uniforme en los ganglios axilares, lo que causaría una tasa de falsos negativos inaceptablemente alta al realizar el ganglio centinela después de la quimioterapia neoadyuvante. Los primeros estudios que informaron las tasas de identificación de ganglio centinela post-quimioterapia neoadyuvante iban de un 63 al 100%, así las tasas de falsos negativos podían llegar hasta un 33%. Estos datos corroboraban las preocupaciones. El problema es que en estos estudios había una amplia variación en la etapa de los pacientes incluidos. Además, cuando la enfermedad ganglionar es extensa al momento del diagnóstico y o hay adenopatías persistentes después de la quimioterapia, esto impacta significativamente en la precisión del ganglio centinela. Entonces, la clave sería identificar el subgrupo de pacientes donde desescalar la cirugía de la axila sea viable desde el punto de vista de la factibilidad y de la seguridad. Si volvemos al mismo NCVP27, se realizó una revisión retrospectiva y se encontró que había 428 pacientes a los que se le había hecho ganglio centinela más disección axilar. La tasa de detección fue de 84% y la tasa de falsos negativos de 10,7%. Por lo tanto, este estudio muestra la factibilidad de realizar ganglio centinela post-quimioterapia neoadyuvante. El estudio GARNEA es un estudio prospectivo multicéntrico francés
donde todas las pacientes realizaron quimioterapia y luego en ganglio centinela y disección axilar. Si bien la tasa de falsos negativos global fue de un 11,5%, que podría ser considerada como inaceptable, este estudio tiene un estudio de subgrupos que muestra que las pacientes N0 en diagnóstico, la tasa de detección era mayor al 90% y la tasa de falsos negativos también era aceptable. Por lo tanto, sería factible y seguro realizar ganglio centinela en este grupo de pacientes. Esta serie retrospectiva de Anderson es interesante ya que compara el rendimiento del ganglio centinela en pacientes que van a cirugía primaria versus pacientes que realizan quimioterapia y el ganglio centinela se realizó post-quimioterapia. Se puede observar que no hay diferencia significativa entre los grupos, por lo tanto en axilas clínicamente negativas es factible y seguro realizar el ganglio centinela post-quimioterapia en este grupo de pacientes. Varios estudios randomizados y metaanálisis ya han demostrado la factibilidad y seguridad de realizar el ganglio centinela post-quimioterapia en pacientes clínicamente negativos al diagnóstico, y esto ya está zanjado. Pero esto lo podemos realizar también en el ganglio centinela post-quimioterapia en axilas clínicamente positivas. Es decir, pacientes que eran positivas realizan quimioterapia y luego la axila se negativiza. ¿Se podrá hacer esto también? Para aprovechar el beneficio de la quimioterapia en el downstaging de la axila. Existen 3 estudios que nos permiten dar respuesta a estas preguntas. El primer estudio, el estudio estadounidense del Colegio Americano de Cirujanos de la COSOC Z10071 o Alliance, que tenía como objetivo determinar la tasa de falsos negativos al realizar el ganglio centinela después de la quimioterapia en mujeres que presentaban ganglios positivos al diagnóstico confirmado por biopsia. Se incluyeron 701 mujeres, eran 663 N1 y 38 N2. En todas las pacientes se realizó ganglio centinela post-quimioterapia y luego disección axilar, que hasta ese momento era el estándar en axilas positivas. Los resultados más importantes muestran una tasa de falsos negativos de 31% cuando se detecta un ganglio centinela y de 12,6% cuando se detectan 2 o más ganglios, superando el umbral aceptable del 10%. Por lo tanto, estos resultados no apoyan el uso de ganglio centinela post-quimioterapia en esta población. Sin embargo, en un análisis exploratorio se observó una reducción significativa de la tasa de falsos negativos de un 20 a un 11% cuando se usaba técnica mixta para la detección del ganglio centinela, y el hallazgo más importante es que si se resecan 3 o más ganglios centinela, la tasa de falsos negativos también es aceptable, menor del 10%. El segundo estudio es el estudio Sentina, que se realizó en Alemania y Austria. Las pacientes se estratificaron en axilas clínicamente negativas y positivas, pre y post quimioterapia, basándonos en el examen físico y la ecografía axilar. Las pacientes N0 realizaron ganglio centinela pre-quimioterapia con una tasa de detección del 99%. En uno de los brazos del estudio, 592 pacientes que se convirtieron de clínicamente positivas a negativas post-quimioterapia fueron tratadas con ganglio centinela y disección axilar. La tasa de detección fue de un 87% y la tasa de falsos negativos fue del 14%. Nuevamente, esta tasa era inaceptable por ser mayor al 10%. Si bien la conclusión de los autores es que la tasa de detección y falsos negativos de ganglio centinela post-quimioterapia son inferiores para las pacientes que se convierten de positivas a clínicamente negativas en comparación con realizar el ganglio centinela pre-quimioterapia, nuevamente se observa una mejoría en la tasa de detección cuando se resecan 3 o más ganglios y cuando se utiliza la técnica mixta con azul patente y radiocoloide. Finalmente, en el estudio francés de la biopsia de ganglio centinela después de quimioterapia neoadyuvante a 145 pacientes con axilas positivas comprobadas por biopsia, se le realizó ganglio centinela y disección axilar post-quimioterapia. La tasa de identificación del ganglio centinela fue de 87,6% y la tasa de falsos negativos fue de un 8,4% cuando se consideraba también las células tumorales aisladas buscadas con estudio de inmunohistoquímica. Pero cuando no se realiza la inmunohistoquímica, como es el estándar, la tasa de falsos negativos es de 13%. La tasa de respuesta patológica axilar fue un 30%, es decir, podría haberse ahorrado la disección axilar en el 30% de estos pacientes. En este estudio se observa una baja tasa de falsos negativos al resecar 2 o más ganglios y mejor rendimiento con técnica mixta.
Si resumimos estos tres estudios, si bien los resultados serían negativos y no apoyan la realización de ganglio centinela post-quimioterapia en pacientes inicialmente positivas por tasas de falsos negativos que superan el umbral permitido al 10%, el análisis de subgrupos muestra que es seguro realizar el procedimiento siempre y cuando se resequen 3 o más ganglios centinelas y se realice con técnica mixta. Solo de esta forma estamos ofreciendo un procedimiento seguro a estas pacientes. Pero en la práctica clínica esto es posible. ¿Cuál es la tasa de detección de 3 o más ganglios? Y finalmente, ¿cuántas disecciones axilares realmente podemos ahorrar? Este estudio del Memorial Sloan Kettering con el Dana-Farber muestra cómo es posible aplicar los resultados de estos estudios llevando un protocolo de manejo estricto para desescalar la cirugía axilar post-quimioterapia neoadyuvante. Se incluyeron 195 pacientes en etapas 1 a 3 con axilas positivas comprobadas por biopsia. En rojo podemos ver las pacientes que se excluyeron para realizar el ganglio centinela post-quimioterapia. 40 de estas pacientes tenían cáncer localmente avanzado, T4, N2 y N3, y las potencialmente elegibles también se excluyeron 23 pacientes porque eran persistentemente positivas clínicamente y también fueron a disección axilar. Entonces hubo 132 pacientes finalmente, que son las que se ven en verde, donde se intentó desescalar realizando ganglio centinela post-quimioterapia y en este grupo la tasa de detección fue de un 98%, pero se obtuvo 3 o más ganglios en el 86% de los casos. Entonces, según este algoritmo, podemos decir que en el 44% de las pacientes N1 clínico que convirtieron a N0 finalmente se ahorraron la disección axilar. En esta tabla observamos varios estudios similares, incluido el anterior, y se observa que la tasa de respuesta patológica axilar completa es de entre un 40 y un 60%, y estas son las axilas que en el fondo no se benefician de la disección axilar porque hay un adecuado downstage. Importante destacar también que en los subtipos más agresivos como el HER2 positivo y el triple negativo se observa una mejor tasa de respuesta, pero ¿qué pasa en Latinoamérica? ¿Podremos obtener nosotros estos mismos resultados? Eso dependerá en realidad del lugar donde estemos, cuáles sean los recursos que tengamos para tratar en forma segura a las pacientes y tener baja tasa de falsos negativos y realizar un desescalamiento en forma efectiva. Así, por ejemplo, este trabajo de mi centro, del Hospital Sotero del Río, es un hospital público de Chile donde solo contábamos con azul patente para realizar la biopsia del ganglio centinela hasta el 2018. Por lo tanto, realizábamos ganglio centinela prequimio-neo solo con azul patente y todas las axilas que eran positivas por punción iban a disección axilar post-quimioterapia neoadyuvante porque no teníamos la técnica mixta para realizar un downstaging con seguridad. Realizamos este estudio retrospectivo para evaluar el manejo quirúrgico e identificar pacientes en quienes se podría omitir la disección axilar y reducir la morbilidad. Se incluyeron 177 pacientes, de ellas 30% eran cánceres del mama localmente avanzado y realizaron disección axilar post-quimioterapia. En este grupo la respuesta patológica completa axilar fue de un 42%. Las pacientes que eran N0 fueron a centinela, de ellas 17 era el ganglio centinela negativo. Y las 5 que tuvieron ganglio centinela positivo y fueron a disección axilar post-quimioterapia tuvieron respuesta patológica axilar completa. En axilas positivas por punción, la respuesta patológica completa axilar fue un 36% y fue mayor en el grupo de receptores hormonales negativos versus los receptores hormonales positivos y mejor también en los HER2 positivos versus los HER2 negativos. Se podría así evitar entonces disecciones innecesarias en este grupo de pacientes que serían el N0 y en las N+, que tenían un subtipo histológico más agresivo. Nuestra tasa de respuesta patológica axilar es similar a la comparada con la literatura internacional y ahora que contamos con técnica mixta estamos ya implementando y desescalando, realizando el ganglio centinela post-quimio en los N0 y en los N1 en los grupos seleccionados. Ahora, ¿cómo podemos reducir la tasa de falsos negativos en axilas N1 que van a ganglio centinela post-quimioterapia? La estrategia parece ser simple, marcando el o los ganglios positivos al momento de la biopsia prequimioterapia con un clip o tatuando con tinta
y recuperando el ganglio marcado en el momento del ganglio centinela postquimioterapia. Nuevamente va a depender de dónde estemos y los recursos que dispongamos cuál será el método utilizado para marcar y recuperar. Por ejemplo, con aguja, como se ve en esta imagen, igual que en la mama, que es una técnica ampliamente disponible, pero la aguja es bastante molesta en la axila de las pacientes. También puede ser marcando con semilla radioactiva o también buscando con ecografía intraoperatoria. Es súper importante recuperar el ganglio marcado o clipado, ya que se ha reportado hasta un 24% que el ganglio marcado no corresponde al ganglio centinela. Varios estudios de distintos lugares con distintas técnicas han mostrado tasas de falsos negativos más bajas al realizar el ganglio centinela más dirigido, recuperando los ganglios clipados o marcados. Así, por ejemplo, el estudio de MD Anderson, donde se utiliza técnica de semilla radioactiva para marcar el ganglio ya clipado y luego recuperaron la cirugía, muestra una tasa de falso negativo del 2%, y el estudio español y Lina, que usa ecografía intraoperatoria para buscar el ganglio marcado con el clip, tiene una tasa de falso negativo de un 4%. Otra forma de reducir los falsos negativos y estar seguro que el ganglio inicialmente positivo fue resecado es solicitar al patólogo que informe además si el ganglio centinela resecado tiene cambios secundarios al tratamiento de quimioterapia. Entonces, si este es negativo y tiene estos cambios, estamos seguros que sacamos la enfermedad que teníamos inicialmente. Bien, podemos evitar la disección axilar si hay bajo volumen tumoral en el ganglio centinela postquimioterapia, extrapolando los resultados del estudio Z11 o del 2301 que habían excluido exactamente las pacientes que llevan a quimioterapia neoadyuvante. Bien, la respuesta es no. El bajo volumen tumoral no es un indicador de bajo riesgo de encontrar más enfermedad axilar residual. Y como vemos en este estudio, incluso cuando hay células tumorales aisladas, hay un 17% de ganglios adicionales comprometidos y esto puede llegar hasta un 60% en los casos de micrometástasis. Bien, voy a mostrar dos casos que ilustran lo que hemos conversado en esta presentación. El primero, una paciente de 42 años con cáncer de mama triple negativo, un T2N1 con respuesta clínica completa a postquimioterapia. Se marcó el ganglio comprometido prequimio con un clip y luego se marcó con aguja bajo ecografía. Se realizó ganglio centinela con técnica mixta, guiada por la aguja. Se resecaron en total 3 ganglios centinela, incluyendo el ganglio marcado. Acá está la mamografía que se le hizo a la pieza operatoria. La biopsia informó 3 ganglios, sin compromiso neoplásico, entonces no realizamos disección axilar y se derivó a la paciente a radioterapia. Y acá tenemos otro caso de una paciente de 32 años con cáncer de mama multicéntrico, receptores hormonales positivos y HER2 negativo, con respuesta clínica completa axilar. Se marcaron los 2 ganglios comprometidos previo a la quimioterapia. Se intentó marcar por quimioterapia con aguja, pero por la profundidad de los ganglios esto fue técnicamente muy difícil. Se realizó el ganglio centinela con técnica mixta, se recuperaron 2 ganglios, se enviaron a mamografía de pieza operatoria, no se observaron los clips y a pesar de que los ganglios eran negativos, se decidió en la misma cirugía realizar la disección axilar para ir a recuperar en la disección los clips de los ganglios previamente positivos. Y el informe final de la disección es que habían 4 linfonodos comprometidos con micrometástasis de 18 disecados. Finalmente, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones prácticas? La primera es realizar ganglio centinela postquimioterapia en las pacientes clínicamente negativas, axilas clínicamente negativas y en las N1, pero que tienen respuesta clínica completa. Las consideraciones muy importantes es que requiere un estudio óptimo, preoperatorio y preoperatorio, postquimio y de seguimiento. Estudios de seguimiento sabemos que son limitados y que sabemos que hay más falsos negativos, por lo tanto, cuando se realiza el ganglio centinela, las consideraciones especiales son que siempre técnica mixta, siempre más de 2 linfonodos resecados. Si falla la técnica, hay que disecar. Considerar el ganglio centinela positivo, incluso las micrometástasis y las células aisladas en la inmunistoquímica, y poner un clip en el linfonodo si se realiza core o PAF, y así después este ganglio debe ser resecado, ojalá con una radiografía de la pieza operatoria para certificar que fue resecado. Y no podemos desescalar todavía y se debe indicar disección axilar postquimioterapia en las axilas que son clínicamente positivas postquimioterapia neoadyuvante y también en tumores localmente avanzados al diagnóstico que son los T4, los N2, N3.
Recalco la palabra todavía porque en la medida que hayan estudios que avalen desescalar en forma segura en este grupo de pacientes y que nuevas terapias sistémicas obtengan mejores tasas de respuesta a patología completa, en el futuro quizás también podremos desescalar en este grupo de pacientes. Bien, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gonzalo Ziegler, soy médico, cirujano oncólogo, trabajo en Lima. Esta es una exposición para los amigos de iCáncer. Es sobre cirugía oncoplástica para tumores mamarios en Perú. Estas son mis credenciales. Yo soy cirujano oncólogo, médico formado en Perú. Me entrené en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Soy miembro de la Sociedad de Mastología del Perú, de la Sociedad de Cancerología del Perú, de la Sociedad de Cirugía Oncológica de Estados Unidos, de la Sociedad de Cirujanos de Mama de Norteamérica y del Colegio Americano de Cirujanos, así como de la Academia Peruana de Cirugía. Además, he sido autor de papeles interesantes sobre cirugía oncoplástica netamente de la experiencia en el Perú, en hospitales públicos, y he sido expositor en diferentes eventos sobre este tema. No tengo conflictos de intereses. Bueno, en esta diapositiva yo he querido exponer qué cosa es un cirujano oncólogo que se dedica a la mama. Y esto lo he extraído de la Sociedad Americana de Cirujanos de Mama. Esto fue un artículo escrito por Charles Balch, que está aquí en la foto conmigo, cuando vino a Perú de visita, y él dijo en este artículo que el cirujano de mama es alguien que tiene un fuerte compromiso con el paciente de mastología, es decir, el 80% o más de sus consultas son por temas relacionados a la mama. Tiene un entrenamiento enfocado a la mama, tiene una alta atención, una alta calidad a la atención, y es miembro integral de un equipo multidisciplinario, es decir, no es un lobo solitario. El cirujano de mama tiene que sí o sí trabajar de la mano con el radiooncólogo, con el médico oncólogo, con el psicólogo oncólogo, con el cirujano reconstructivo, con el personal de rehabilitación. Es decir, debe capacitarse, adaptarse y romper paradigmas. La formación en Perú es diferente a la formación en otros países como Estados Unidos o España y bastante diferente a la que hay en Francia y en Argentina. No entraré en detalles, pero simplemente es un dato interesante. Como preámbulo sabemos que en el siglo XIX, en los 1880, Halsted llegó a la conclusión de que la mastectomía radical era la solución o el método perfecto, el método completo, como él lo describió, para el cáncer de mama, pero a pesar de cortar bastante tejido, había pacientes que les regresaba la enfermedad. Estuvimos con esta ideología de Halsted casi el 70% del siglo XX, hasta que aparecieron los trabajos de Umberto Veronesi y de Bernard Fischer, en los cuales expusieron que la cirugía de conservación era una metodología bastante aplicable y no teníamos que ser tan radicales y quitar siempre la mama con el tumor. A esto se le asociaba pues la radioterapia, ¿no? Entonces, la mama conservada con radioterapia era el tratamiento conservador de la mama, pero no tomaban en cuenta las deformidades que podía causar. Como vemos en la foto de aquí a la derecha, hay una gran deformidad en la mama y es entonces que en la década de los 90, ya para terminar el siglo XX, empezaron a aparecer los trabajos europeos en los cuales combinaban en el momento de la cirugía oncológica de la mama agregar procedimientos, digamos, reconstructivos para que esa mama no quede deforme, no quede hundida, no quede antiestética. Y a esto le dieron el nombre de cirugía oncoplástica y es lo que vamos a hablar en esta charla. Ahora, en esta diapositiva hay un mapa, hay un atlas de diferentes tipos de técnicas que se pueden realizar según la ubicación, el tamaño del tumor, el tamaño de la mama y las consideraciones técnicas que pueda tener el cirujano. En esta diapositiva voy a enseñar brevemente el mapa de, a mi entender,
cómo es que la corriente de la cirugía oncoplástica se empezó a dar. Esto empieza en Italia, luego va con Alemania, los trabajos de Francia con Krishna Klov y las nuevas mamoplastías y los nuevos enfoques le van dando forma a lo que conocemos como cirugía oncoplástica, y a esto se le suma toda la experiencia que puede aportar el gran maestro español Benigno Sea, dando indicaciones, dando cursos, y justamente Klov en París publica los 3 tipos de deformidades que puede ocurrir en una cirugía de conservación y concluye que el tratamiento óptimo debe ser el preventivo. ¿En qué momento? ¿A qué se refiere? Que si un cirujano de mama quiere conservar esa mama, en ese momento, cuando está retirando el tumor, es el momento ideal y adecuado para remodelar ese tejido mamario y no dejar una mama deforme. Ahora, hay técnicas más complejas y otras más simples. Entonces, en el entrenamiento de un cirujano de mama es bastante dable que pueda aprender a solucionar las asimetrías con técnicas de mamoplastías. Luego podría necesitar más expertise con un cirujano plástico para que pueda hacer colgajos locales, o probablemente con el entrenamiento que tenga el cirujano de mama pueda él mismo realizar algunos colgajos locales, pero de todas maneras, si va a haber prótesis, si van a haber grandes colgajos, el cirujano plástico tiene que ser el otro miembro del equipo en sala de operaciones junto al cirujano de mama. Entonces, la pieza fundamental de la cirugía oncoplástica es la anatomía. Si nosotros no sabemos cómo es la anatomía, es decir, por dónde viene la irrigación de la mama y cómo debemos hacer para que ese pezón y esa areola sobrevivan, no vamos a poder hacer cirugía oncoplástica. Cirugía oncoplástica es toda una corriente en la cual se envuelve la teoría, mucha práctica y mucho criterio, ¿no? En Estados Unidos, en Norteamérica, hubieron bastantes buenos cirujanos, y actualmente lo hay, pero en la década de los 80s y 90s hay algunos que dejaron una marca, como Scott Spear. Él decía, los pezones deben de vivir, quieren vivir, en el sentido de que tienes que conocer la anatomía y hasta qué punto puedes llevar o manipular esa mama para reconstruirla y que la areola y el pezón no mueran, porque la muerte de la areola y el pezón es, digamos, el fracaso de una cirugía de conservación, por así decirlo. Hay unos libros bastante interesantes que los recomiendo, que aquí tienen las figuras, y en esta diapositiva es la demostración bibliográfica de los primeros trabajos europeos, en Italia, en Francia, en España, y bueno, yo en Latinoamérica tengo una experiencia propia que contar, porque en Perú no conocíamos de esto hasta hace 8 o 10 años. ¿Cómo llega esta corriente de la cirugía oncoplástica al Perú? Y esto llega gracias al único de todos los europeos que habla el idioma español, que es el idioma de Latinoamérica, y él es Benigno Sea, que a partir del 2011 más o menos empieza a difundir en Latinoamérica cursos de cirugía oncoplástica. Empieza a enseñarnos que hay segmentos de la mama, que hay deformidades que se pueden evitar, y justamente el periodo del 2012 al 2015 es donde yo me encontraba en entrenamiento en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas y veía que los profesores iban al curso con Benigno y ahí aprendían. Entonces yo también en 2015 tuve la oportunidad de acudir a uno de los cursos y formarme y tener la oportunidad de ponerlo en práctica. Este es uno de los primeros trabajos del instituto reportando casos de cirugía oncoplástica, que es del año 2013. Ahora, otra experiencia bastante buena fue en Estados Unidos, en el Congreso de la Sociedad de Cirujano de Mama, donde conocí al Frances Klov. Tuve la oportunidad de llevar un curso de todo el día con él, bastante teórico, bastante dinámico, enseñaba fotos, videos, es decir, es todo un profesor en la materia. Y tuve la oportunidad de conversar con él. Él normalmente abre plazas de fellowship de cirugía oncoplástica para entrenarte en Francia y siempre es un programa bastante recomendable y tengo amigos que han ido a visitarlo y están bastante satisfechos.
También pudimos conocer a Mónica Morrow, que ella también pertenece a esta cultura que trata de incentivar una técnica interesante en cirugía de mama. Esto ya les he contado, la experiencia que tuvimos con Benigno Acea, es un curso que personalmente, digamos, sobrepasó las expectativas, porque aparte de ser un gran profesional, es una muy buena persona que tiene todos esos consejos que un cirujano en formación necesita para llenar los vacíos, ¿no? Y este es el libro de él, lo recomiendo bastante. Y luego de esto, de este entrenamiento que tuve en mi etapa de residencia, viene este trabajo, que es una experiencia importante, que digamos, expusimos cuáles habían sido las técnicas y cuáles eran las características de estos pacientes tratados de cirugía oncoplástica en el Instituto del Cáncer en Perú. Vimos que la cirugía oncoplástica, bien, es la fusión de la cirugía oncológica para dejar márgenes libres, acompañó técnicas de cirugía plástica para remodelar esa mama y que el resultado, ya sea oncológico y estético, vayan de la mano. Vimos que el departamento de cirugía de mama del instituto, a partir del 2012, estandarizó la cirugía oncoplástica para pacientes seleccionados. Esta cirugía no es para todos los pacientes y hay que tener bastante criterio para elegirlos. Acá tenemos algunos resultados de este trabajo, eran 129 pacientes, el promedio de edad era 53 años, los tumores podían estar hasta 5 centímetros, en fin, fue un trabajo interesante donde esta diapositiva, el número 7, nos indica la variedad de técnicas que encontramos en todos los registros. Ellos hicieron técnicas de patrón horizontal, también conocido como alas de murciélago o bat wing, que es el término en inglés, el patrón circular, que es uno de los patrones, digamos, para el principiante o que puede solucionar bastantes problemas. También es conocido como el patrón round block o el patrón de Benelli. Tenemos los patrones verticales, que básicamente son mamoplastías reductivas, que pueden ser de una rama vertical o doble rama, según el tamaño de la mama y lo que se quiera reducir. Tenemos los patrones laterales para tumores que están en la parte externa de la mama, con la recentralización del complejo oreolo-pezón. Tenemos la técnica de Grisotti, digamos, esa técnica está en la literatura hace más de 20, 30 años, y es una técnica bastante aplicable, en la cual, si bien vas a extirpar el complejo oreolo-pezón, vas a llevar una isla cutánea para simular un nuevo complejo oreolo-pezón, en la cual luego puede aceptar un injerto de piel de otra tonalidad y reconstruir el pezón. Y además vimos esta otra técnica sobre los colgajos adipofaciales para reconstruir zonas del polo inferior que habían sido tratadas. Las centralectomías es un asterisco, pues podría quedar deforme la mama, pero hay algunas técnicas que con la filosofía correcta puede darle incluso proyección a esa mama con amputación del complejo oreolo-pezón. Esta es una diapositiva en la cual estoy al año siguiente de haber concluido el trabajo, lo llevamos a exponer a Estados Unidos, al Congreso de Cirujano de Mama. Esto fue en abril del 2017, perdón. Ahí tuve la oportunidad de conocer a mi amigo Víctor Acosta. Él es venezolano, él es ha sido alumno de Krishna Klov en el programa de cirugía oncoplástica en Francia. Él es actualmente miembro de la Sociedad Venezolana de Mastología y, como veremos, Klov es un personaje bastante importante. ¿Por qué? Porque en el 2017, luego de este congreso, en junio, se reunieron bastantes especialistas de diferentes partes del mundo en el primer consenso internacional para estandarizar la cirugía oncoplástica. En él se reunieron mastólogos, ginecólogos, cirujanos plásticos, y lo que dijeron fue, es correcto aceptar la clasificación bimodal de Klov. Es decir, hay un nivel de técnicas simples, un nivel 1, y hay un nivel de técnicas mucho más complejas, un nivel 2. Y el 80% de los problemas en una mama se pueden resolver con técnicas de nivel 1. Es decir, es bastante dable que una persona pueda aprender cirugía oncoplástica e ir escalando, depende de los casos y los pacientes que encuentre.
Ahora, la educación médica continua, presencial, siempre ha sido importante y tuvimos la oportunidad de conocer a Armando Giuliano, que vino acompañada de Mónica Morro y nos hablaron sobre la cirugía que le hicieron, por ejemplo, a Angelina Jolie con la mastectomía de preservación del libre pezón, que es considerada también una técnica de cirugía oncoplástica, porque tiene la reconstrucción inmediata, conservas la areola del pezón y la mujer se lleva menos trauma que irse mastectomizada. Y otra visita pues del maestro Benigno Sea, que regresó al Instituto del Cáncer de Perú y tuvimos otro curso con él. Sin embargo, este año todo ha cambiado. El coronavirus ha hecho que todos nos quedemos en casa y al quedarnos en casa nos relacionamos ya no frente a frente personalmente, sino a través de las redes sociales. Y es a través de las redes sociales que la educación médica a distancia se ha dado a un gran nivel. Y la red social LinkedIn ha sido una puerta abierta para conectarme con otros colegas de Latinoamérica que también son, digamos, conocedores y ponen en práctica la cirugía oncoplástica. Tenemos, por ejemplo, a Víctor Acosta, ya les mencioné, mi amigo venezolano. Él ha estado organizando charlas, webinars, en los cuales comparte experiencias con colegas de otros países, como por ejemplo el doctor Regis Paulinelli, él es brasilero, expuso una técnica bastante interesante sobre la compensación geométrica y bastante didáctica su charla. Tenemos otras conversaciones con Cicero Urban, que es una persona muy conocedora de la cirugía oncoplástica, tiene libros de texto. Tenemos lógicamente a Benigno Sea, que siempre se suma para dar un aporte. Tenemos la experiencia de nuestros amigos uruguayos, tenemos la experiencia, la gran experiencia del argentino Eduardo González, que yo personalmente no lo conocía, había escuchado de él, pero al ver las charlas me doy cuenta, lógicamente, que es un maestro de la cirugía oncoplástica. Y siempre es bueno escucharlos. Ahora, ¿qué cosa para mí es lo que significa ser un cirujano oncoplástico? No solo basta haber escuchado una charla sobre cirugía oncoplástica, tampoco basta haber llevado un curso teórico-práctico para ser cirujano oncoplástico. No solo basta haber participado en casos de cirugía oncoplástica como ayudante, no solo basta saber cuándo operar y cuándo no operar un caso de cáncer de mama. No solo basta conocer a un cirujano plástico reconstructivo que pueda venir a tapar el hueco que has dejado. No solo basta tener casos quirúrgicos de tumores de mamas. No porque realices tumorectomías o mastectomías, mágicamente vas a entender cómo se hace una cirugía oncoplástica. La cirugía oncoplástica, desde mi punto de vista, es una filosofía. Es tener la visión, ponerte los lentes de la cirugía oncoplástica y ver al paciente y en un segundo empecé a imaginar qué técnica podría ir muy bien con este paciente, con la anatomía del paciente, con la biología tumoral, es decir, llevar todo lo teórico a la práctica y tener una visión realmente oncoplástica. Hay un nuevo consorcio del cual soy miembro hace poco. Este consorcio es el de cirugía oncoplástica de la mama y lo que ellos se enfocan es, claro, preservar la mama con técnicas oncoplásticas, hacer mastectomías con reconstrucción inmediata, preservando piel o preservando areola del pezón y sobre todo, si vas a tener una mastectomía, que los bordes de esa cicatriz terminen en un cierre óptimo y plano, para que esa mujer no tenga molestias luego. Entonces, hace poco han publicado una nueva revisión, un nuevo artículo, en el cual hablan del cuestionario BreastQ. Este cuestionario es la clave para que los pacientes que ya han tenido la experiencia de ser operados bajo la visión oncoplástica puedan reportar sus resultados. Es decir, esto es la herramienta para estos trabajos que están muy en boga de resultados reportados por los pacientes. Ahora, quiero enseñarle algunos casos nuestros. Esta es una paciente que tenía microcalcificaciones en la mama izquierda, retroareolares, en el tercio medio.
la abordamos con una cirugía con arpón, con localización, y una técnica bastante simple fue el luna creciente. Hicimos en el polo superior y hacia el lateral una semiluna en la piel, desepitelizamos, entramos hasta el arpón, pudimos remover las microcalcificaciones que finalmente resultaron ser un carcinoma in situ, por lo cual tuvimos que regresar a poner el clip para que reciba radioterapia con los bordes libres. Y el resultado luego de 8 meses de haber recibido radioterapia es como si nadie la hubiera tocado. La paciente lógicamente está contenta porque no tiene ese signo del hachazo que es el hundimiento del tejido sobre el lugar en donde estuvo el tejido mamario que se ha retirado. Ese es un paciente de mi amigo, el colega Marcelo Chávez, en el cual, teniendo una mama pequeña y teniendo un tumor de más de 2 centímetros, pudo aplicar un patrón circular, un Benelli o un round block, y era un carcinoma invasor de la mama. El resultado es bastante bueno. Este paciente está en el 7º día posoperatorio, todavía está algo hinchado el complejo areolar pezón, lo cual es normal, y va con el tiempo ceder un poco la piel y terminar de darle forma a esa mama. Lógicamente, cuando recibe radioterapia, no va a tener un signo del hachazo. Y estos casos son de este año. A pesar de la pandemia, hemos podido tener cirugías oncoplásticas y no voy a enseñar casos de otros años, netamente de este año. Ahora, esta es la excepción a lo que acabo de decir, porque no encontraba entre mis archivos un patrón de horizontal, un patrón Badwin. Ese es uno de mis primeros pacientes con esta técnica, ya tiene más de 3 años de operada, y tenía un tumor de 3 centímetros, que luego de ser operada y recibir radioterapia, realmente ya estaba bastante contenta con el resultado. Ahora, tenemos una limitante, que es el paciente que se opera en nuestro país, en el sistema privado, está de alguna manera sujeto a lo que diga su financiador, que es el seguro de salud que tenga. El seguro de salud muchas veces no quiere aceptar un procedimiento de simetrización del otro lado. Es por eso que muchas de las pacientes que vamos a enseñar solo tienen el lado operado en donde había el cáncer, pero el lado sano no tiene la simetrización justamente por esta razón. Pero bueno, vemos que la cicatriz después de 6 meses, a pesar de haber sido grande, es imperceptible. Ese es otro paciente de Marcelo. Es una paciente con una mama pequeña. Lo que nosotros tenemos mucho en Perú es una mama pequeña, ¿no? Entonces tenemos que ingeniárnosla. Y con el patrón lateral y la recentralización del complejo areolar pezón va bien. Sin embargo, la otra mama, en donde no se ha hecho el proceso de simetrización, todavía da el aspecto de que hay algo extraño, ¿no? Espero en el futuro tener casos en los que sí podemos enseñar que hay simetrización, pero la idea acá estamos enfocados solo en el lado tumoral y los resultados son bastante buenos. Este es otro paciente mío. Ella tuvo unas microcalcificaciones que también las ubicamos por un arpón y decidimos hacer una incisión lateral. Ella tuvo un carcinoma infiltrante bastante pequeño y asociado a carcinoma in situ, por lo cual tuvimos que regresar a tener que hacer un ganglio centinela por el mismo patrón y no tuvimos que tocar la areola. Generalmente lo que se recomienda sí es recentralizar la areola del pezón, pero ella estaba bastante conforme con la forma en la que sus mamas caían y se iban hacia el lateral de ambos lados. Entonces ella prefirió que no le toquemos la areola del pezón y solo dejarle una única cicatriz. Ese es el resultado de ella luego de la radioterapia. Es bastante bueno porque no hay el signo del hachazo. Y ella está muy contenta con que el tamaño de la mama y la forma haya quedado muy similar a como era antes. Este es un caso en el cual una paciente de 50 años tenía un tumor de 2,5 centímetros en el lateral de la mama. Y a pesar de que le dimos terapia con bloqueo dual anti-HER2 y el esquema con carboplatino y docetaxel, no hubo una respuesta clínica y, bueno, patológica tampoco. Y tuvimos que pensar bastante bien si íbamos a operarla con conservación.
porque en un momento pensamos bastante y lo consideramos en hacer una mastectomía. ¿Por qué? Porque si hiciéramos una cirugía convencional de conservación, iba a quedar con bastante defecto y, lógicamente, el signo del hachazo después de la radioterapia. Ella es un caso que me llevó a los libros. Tuve que consultar con este libro, el cual tiene unas técnicas bastante interesantes como el patrón en B. Este es un planteamiento inspirado en la mamoplastía de Renault, es una beplastía de la mama y es bastante versátil, se puede acomodar a tumores que están hacia el cuadrante inferoexterno o sobre el cuadrante superoexterno. En el caso de mi paciente, pudimos llevar a cabo este patrón y estas son las fotografías dentro de sala de operaciones, donde vemos está marcado el patrón, está marcado el tumor, hacemos la biopsia del ganglio centinela, post-quimioterapia. Ese es un caso localmente avanzado, el cual hemos operado poniendo los clips en el lugar del tumor, hemos disecado la mama, la hemos levantado completamente del pectoral, preservando la irrigación que viene de la mamaria interna, tratando de preservar la irrigación que viene de la mamaria externa, a pesar de la cirugía del ganglio centinela, y le dimos forma al patrón. Y el resultado intraoperatorio lo tenemos aquí, con algunos movimientos del areola del pezón. A pesar de que la mama se redujo bastante en volumen, el resultado final es bastante bueno. Esta es la foto post-radioterapia, luego de 6 meses. Y claro, lo más notorio es que ella tiene la mama caída del otro lado, del lado sano. Y ella lo primero que me dice es, estoy súper contenta con el tamaño y lo alta que ha quedado mi mama, porque las tenía caídas. ¿Cuándo me puedes hacer la simetrización? Y esa es la pregunta que todos nos hacemos, porque el sistema privado no te deja hacer un procedimiento considerado por ellos estéticos, pero que en realidad es parte de la cirugía oncoplástica. Ahora, tenemos algunos casos de lo que se conoce como oncoplastía extrema. La oncoplastía extrema fue un concepto que yo escuché por primera vez hace 5 años en el Congreso Cirujano de Mama, y esto lo dijo Melvin Silverstein. Él es un cirujano oncoplástico bastante, digamos, experimentado desde los 70s, tiene experiencia en este tipo de casos, y lo que ellos desarrollaron fueron algunos conceptos en los cuales normalmente un doctor cirujano de mama diría, este paciente va a mastectomía, pero a otros criterios se puede hacer una cirugía oncoplástica extrema. Es decir, cuando un paciente cree que puede necesitar mastectomía, se puede llevar un poquito más allá el límite y tratar de conservar la mama, hacer un procedimiento extremo. Ese es un caso de mi amigo Marcelo Chávez. Él tenía una paciente con un tumor en el radio 6 y rodeado de muchas microcalcificaciones retroareolares. La mama de este paciente era dable para hacer un patrón vertical, tener que abordarlo y sacar, resecar bastante tejido, pero poder conservar la mama finalmente. Este es el dibujo del patrón vertical en el intraoperatorio y tenemos los controles radiográficos de la pieza operatoria, en los cuales tiene márgenes libres por patología. El resultado final es bastante aceptable, teniendo en consideración de que tiene 10 días de operado, luego esa mama va a terminar de caer por la gravedad y el envoltorio cutáneo va a estirarse un poco más para terminar de darle forma a esa mama conservada. Ese es un caso mío, y es una paciente que tenía un tumor de 5 centímetros hacia el cuadrante supraexterna, bien cerca a la areola del pezón. Le pusimos un clip y la mandamos a que reciba tratamiento neoadyuvante, el cual tuvo una muy buena respuesta. El problema, ¿dónde estuvo? En que antes que inicie el tratamiento no había tenido una resonancia de mamas porque había pasado por varios médicos. Y los oncólogos, cuando terminó el tratamiento de quimioterapia, le pidieron una resonancia y encontraron que, aparte del foco primario del tumor, había una zona sospechosa en el radio 6 muy cerca del surco. Por eso lo marco. En amarillo está el tumor primario y en rojo estoy marcando la zona sospechosa.
Nosotros, en un primer momento, consideramos hacer una mastectomía, pero conversando con el paciente, exponiéndole qué cosa podría ser una cirugía oncoplástica extrema, ella accedió. Es bastante importante tener esta conversación con los pacientes, porque ya no es la medicina paternalista de antes. Ahora tenemos que tener bastante en consideración lo que vamos a hacer en el cuerpo del paciente y que ella tenga también algo de autonomía en las decisiones. Felizmente el caso fue bastante bueno, bastante dable, lo operé con un cirujano plástico, hemos podido incluso mejorar esa areola del pezón, hicimos un patrón lateral y también hicimos una incisión en el surco inframamario, en donde no encontramos otro foco de cáncer. Imagínense que hubiéramos hecho una mastectomía por esa sospecha de imágenes y finalmente era adenosis, no era nada malo. Entonces la paciente lógicamente bastante contenta. Ahora está en radioterapia y ya veremos sus resultados más adelante. Hay otros casos, como dije, que las mastectomías deberían ser tratadas como un cierre óptimo plano. Tenemos el caso extremo también de un paciente con una tumoración que debido a las consideraciones de la pandemia y las restricciones, paró su tratamiento. Cuando nosotros la vimos, le enviamos la quimioterapia neoadyuvante. Felizmente el tumor era triple negativo y respondió al tratamiento, porque eso es lo que hacen los triple negativos, responden a la quimioterapia. Y en el momento de poder operarla, el tumor ya prácticamente era una úlcera nomás. Entonces, cuando la operamos, dejamos una mastectomía con un cierre plano, óptimo, en el cual ella, lógicamente, pasó de tener un tumor con olor fétido por la necrosis a tener una pared torácica plana en la cual no tiene cicatrices deformantes ni dolorosas. Ella, lógicamente, bastante contenta con el tratamiento. Hay algunas reconstrucciones parciales que las he acuñado acá como cirugía oncoplástica porque, digamos, eran pacientes tratadas en otra época del tiempo en la cual solo el cirujano hacía la parte oncológica sin importar el resultado estético de la mama. Y por eso tenemos este caso en el cual no hay parte lateral de la mama y planteamos hacer un colgajo dorsal. Y estamos con el equipo de cirugía plástica realizando el levantamiento del colgajo dorsal y el resultado también fue bastante aceptable, 10 meses en el posoperatorio y ella tiene otra vez forma lateral de mama y claro, ahora puede usar un brasier y sentir que el brasier sostiene ambas mamas. Ahora, no todo es felicidad, hay unas complicaciones, pero el cirujano oncoplástico dentro de la complicación puede terminar de resolverlo con otra cirugía oncoplástica. Ese es el caso de un paciente que intentaron hacer un patrón de Grisoti, sin embargo, la isla cutánea tuvo necrosis y otra vez se volvió a abrir el caso. El cirujano, que es Marcelo Chávez, entra a arreglarlo y hace esta mamoplastía vertical para corregir el defecto y el resultado es bastante bueno. Es más, esta paciente está ahora más contenta de cómo estaba antes y eso es tener visión oncoplástica. Hay otro paciente que yo vi hace poco y había sido tratada en Alemania, hace 2 años. Había tenido una mastectomía con preservación de área del pezón y había tenido reconstrucción con implante directo. Dieron radioterapia posteriormente y empezaron a notar una úlcera en el polo inferior de la mama. Sin embargo, por N razones, no le dieron el diagnóstico adecuado. Y ahora que estuvo en Perú, regresó por este tema de la pandemia del COVID, nos visitó en el consultorio y apenas la vimos, diagnosticamos una extrusión de prótesis. ¿Por qué? Porque esa piel estaba irradiada, acartonada y era muy fácil que se ulcere por este dispositivo médico que hace un cuerpo extraño en el envoltorio cutáneo. Entonces entramos a hacer la cirugía de corrección de extrusión de prótesis. Claro, esta paciente en este momento está quedando plana, pero la idea con ella es que salga ese cuerpo extraño, que el tejido sane y que ella pueda ser candidata para lipofilling o candidata para un colgajo TRAM o un colgajo dorsal. Pero la idea es ver todos los pacientes o la gran mayoría de ellos con esta visión oncoplástica de cómo terminar de ayudarlos para que la estética de la mama les haga sentir que nunca tuvieron algo malo ahí.
Entonces, en conclusión, yo quiero decir que el cáncer de mama no solo tiene dos armas quirúrgicas, que es la mastectomía y la cirugía de conservación con radioterapia, tiene una tercera arma, que es la cirugía oncoplástica. Y en estos tiempos es el momento adecuado de aprender. Nadie está, digamos, nadie debería estar en otra sintonía. Los que todavía no han aprendido la cirugía oncoplástica están a tiempo de hacerlo. Y finalmente, dejar la recomendación de que la literatura es amplia, es vasta y es accesible a través del Internet y las bibliotecas hospitalarias y universitarias. Así que mi recomendación sería no dejen de estudiar porque los pacientes nos necesitan. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les voy a hablar de un tema que es muy interesante en cáncer de mama, que tiene que ver con un subgrupo en particular que se sabe que tiene peor pronóstico, pero que afortunadamente han existido varios avances y eso ha permitido que ha cambiado un poco la historia natural de este tipo de tumores. Entonces el tema de mi presentación es cáncer de mama HER2 positivo. Vamos a hablar específicamente de neoadyuvancia. Como ustedes muy bien saben, el cáncer de mama es una enfermedad que es muy heterogénea y gran parte de esa heterogeneidad puede estar representada por lo que se denominan los subtipos moleculares, que a través de la distinta expresión de distintos genes se pueden agrupar los cánceres de mama en 4 subgrupos distintos. Y lo interesante es que gran parte de esa representación o de esa división genética tiene una representación fenotípica a través de la expresión de los distintos receptores. Entonces, de esa manera, sabemos que hay un grupo que es aproximadamente 20 a 25% de los cánceres de mama que van a sobreexpresar una proteína en su membrana que se llama HER2. Y si bien esto sabemos de hace mucho tiempo que tiene un impacto desde el punto de vista pronóstico, porque aquellos tumores que sobreexpresan esta proteína sabemos que tienen más riesgo de recurrencia y mayor riesgo de mortalidad. Eso ha ido cambiando con el tiempo. La primera muestra de que existe un tratamiento dirigido contra HER2 y que ese tratamiento puede impactar en la sobrevida tiene que ver con este estudio que salió el año 2001, el estudio pivotal de Slamon, que demostró que en pacientes con cáncer de mama HER2 positivo avanzado, el agregar este anticuerpo monoclonal contra trastuzumab aumentaba la sobrevida global. Después de eso, múltiples estudios se han realizado. Existen varios estudios en cáncer de mama precoz, como este análisis conjunto del NCBP-2031 y el N9831, en que después de un seguimiento de 10 años se demostró que el beneficio en absoluto de sobrevida global era sobre el 10%. Entonces, esos son muy buenos datos, pero si uno ve el vaso medio vacío, nos podemos dar cuenta de que igual existe al menos un 15% de los pacientes con cáncer de mama que pese a que reciben este tratamiento van a tener una recurrencia y eventualmente van a fallecer de este cáncer de mama. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo podemos optimizar este tratamiento? Entonces, hay varias cosas que se podrían hacer que no lo vamos a ver en esta presentación. Uno tiene que ver con cambiar la duración del tratamiento, pero ya se sabe que 1 año, que 2 años de tratamiento no es mejor que 1, cómo entregarlo, estudios, el mismo análisis que yo le había mostrado del NCBP de 31 demostró que el tratamiento tiene que ser hecho con quimioterapia. ¿Con qué quimioterapia? Nos estamos cada vez más alejando de utilizar antraciclinas que sabemos que tienen más riesgo a largo plazo, hacer leucemia o de cardiotoxicidad, y sabemos que en pacientes que se presentan con HER2 positivo, pero son etapas precoces, etapas 1, uno podría eventualmente solo utilizar Taxol, o no tanto hablar de desescalar, sino que de utilizar otros medicamentos en pacientes seleccionados, como puede ser el pertuzumab o el neratinib, y que claramente han demostrado su beneficio en pacientes seleccionados. Pero de lo que vamos a hablar un poco ahora es que qué pasa si es que damos este tratamiento
en forma precoz, en el setting neoadyuvante, por ejemplo. Entonces, estudios clásicos como el NICP B18 demostraron que utilizar neoadyuvancia, si bien no tiene un impacto en sobrevida global, sí mejora el outcome quirúrgico. Pacientes que eran inoperables se pueden hacer operables, o pacientes en que su cirugía debe hacer una mastectomía parcial, se pueden hacer cirugías menos radicales. Pero al menos teóricamente, el pensar de hacer una terapia sistémica de forma mucho más precoz, al menos la teoría habla de que podemos manejar en forma precoz la enfermedad micrometastásica. Y algo muy importante en la neoadyuvancia, que se está hablando al menos los últimos 10 años, es cuál es el rol pronóstico de esta respuesta. O sea, pacientes que responden muy bien al tratamiento con quimioterapia, eso lo podemos medir después en la cirugía, y aquellos pacientes que logran este escenario que se llama respuesta patológica completa, se ha visto que tienen mejor sobrevida. Y efectivamente, los tumores más agresivos, como los tumores HER2 positivos, son los que más probabilidad tienen de alcanzar respuesta patológica completa, que puede ser incluso sobre el 50% de los casos. Y esto es muy interesante. Aquí yo les quería mostrar datos que la experiencia que nosotros tenemos en nuestro hospital público, esto lo mostramos en el último Congreso Latinoamericano de Cáncer de Mama, en que efectivamente en nuestra población, esta es la experiencia del Sotero del Río, tenemos tasas de respuesta completa muy parecidas, y esto tiene que ver mucho también con el tratamiento. A estos pacientes, si es que le damos Herceptin, y si le agregamos además del Herceptin el pertuzumab, las tasas de respuesta completa aumentan también. Y esto es interesante no solo por el hecho de alcanzar la respuesta patológica completa, sino porque aquellos pacientes que lo logran tienen mejor beneficio en recurrencia y, lo más importante, en sobrevida global. Y estos son datos que también nosotros mostramos en este congreso, pero esto se ha replicado en muchos otros lugares. Existen múltiples estudios prospectivos, retrospectivos, que han demostrado que el lograr respuesta patológica completa se asocia a un beneficio en sobrevida libre de evento y en sobrevida global. Entonces, esto es solo un metaanálisis que mostró básicamente lo mismo, que se publicó el año 2016. Lo mismo, el estudio de Cortázar mostró básicamente lo mismo, que los pacientes que logran respuesta completa tienen mejor pronóstico. Entonces, ¿qué podemos hacer para aumentar la respuesta patológica completa? Y una de esas cosas tiene que ver con dar mejores tratamientos. Se sabe que el HER2 es una proteína que, aparte de ser pronóstica, es predictiva de respuesta a anticuerpos monoclonales contra HER2 como el trastuzumab. Entonces está el estudio clásico publicado en el año 2010, el estudio NOAA, que demostró que el utilizar trastuzumab asociado a quimioterapia en neoadyuvancia duplica la tasa de respuesta patológica completa. Y actualmente es el estándar. Lo mismo básicamente mostramos en nuestra experiencia. Al agregar trastuzumab aumentamos la tasa de respuesta completa versus solo hacer quimioterapia, y si además agregamos pertuzumab, esta tasa de respuesta patológica completa también aumentaba. Un poco lo mismo muestra el metaanálisis, los pacientes que tienen más tratamiento, más respuesta patológica completa, pero aquí lo interesante es que, independiente de la respuesta patológica completa, al parecer lograr esta respuesta patológica completa con trastuzumab, con terapia anti-HER2, disminuye la probabilidad de recurrencia y mejora la sobrevida global. Después aparecieron datos con pertuzumab. Primero teníamos datos en el setting metastásico, que aumentaban la sobrevida global, y esto se trató de replicar en estudios de neoadyuvancia. Son todos los estudios fase 2 que lograron mostrar respuesta y de esta manera ser aprobados por la FDA para su utilización. Uno de ellos es el Neosphere, en que se randomizaron pacientes a 4 esquemas, ninguno de ellos con antraciclina, y después los pacientes iban a cirugía, y lo que se encontró básicamente es que los pacientes que utilizaban la combinación de quimioterapia, en este caso docetaxel, con trastuzumab y pertuzumab, mejoraban la tasa de respuesta patológica completa, y esto era mucho más dramático en aquellos pacientes que eran además receptor estrógeno negativo, donde las tasas de respuesta patológica completa llegaban al 63%. Algo parecido se mostró en el estudio Trifena, en que los pacientes, fue un estudio hecho para evaluar seguridad cardiológica por el uso de antraciclina y la combinación de estos medicamentos,
Y aquí lo que se vio básicamente algo muy parecido, en que la combinación de quimioterapia asociada a trastuzumab y pertuzumab lograba tasa de respuesta patológica completa que se acercaban al 60%, pero que incluso en el escenario de pacientes con receptor estrógeno negativo, esta tasa de respuesta patológica completa era sobre el 80%. Datos muy interesantes. Sin embargo, estos datos de respuesta patológica completa y outcome no han sido consistentes en los estudios randomizados. Un poco le voy a tratar de ejemplificar con algún par de estudios y le voy a explicar un poco por qué se puede deber esto. Entonces, uno de los estudios en neoadjuvancia que se han hecho en HER2 positivo es el estudio NEOAL. Y este estudio trató de evaluar si es que la combinación de trastuzumab con lapatinib, que es una molécula pequeña contra HER2, se asociaba a mejor tasa de respuesta completa comparado con algunas de las otras moléculas de forma separada. Y esto fue un estudio positivo. Efectivamente, la combinación aumentaba la tasa de respuesta patológica completa a más del 50%, comparado ya sea con trastuzumab solo o con lapatinib solo. Pero, interesantemente, cuando se trataron de replicar estos datos en el setting adyuvante, no se demostró que el uso de trastuzumab con lapatinib mejoraba la sobrevida libre de enfermedad. Entonces fue un estudio negativo. Por lo tanto, llamó esto la atención, porque si bien los datos son muy consistentes, muy potentes de que lograr respuesta patológica completa se asocia a mejoría de los eventos oncológicos, eso no se ha demostrado, se ha replicado en estudios randomizados de la misma manera. ¿Por qué se puede deber esto? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, yo les voy a mostrar este escenario. Imaginémonos que tenemos un grupo de pacientes y que a ese paciente nosotros le vamos a dar un tratamiento estándar, que lo vamos a llamar ACT. Entonces nosotros sabemos que darle ACT en ese paciente aumenta o provoca que el 30% de estos pacientes logra respuesta patológica completa. Entonces tenemos una tasa de respuesta patológica completa del 30% con este tratamiento que se llama ACT. Por lo tanto, tenemos un 70% de esos pacientes que no va a lograr respuesta patológica completa. Cuando nosotros estos pacientes los seguimos en el tiempo, vemos que los pacientes que lograron respuesta completa tuvieron un 90% de cura y los pacientes que no lograron respuesta completa, un 10% de ellos recayeron. Versus los pacientes que no lograron respuesta completa, un 70% se curó, pero un 30% tuvo recaída. Por lo tanto, aquí podemos decir, bien obviamente, de que los pacientes que logran respuesta completa tienen mejor pronóstico. 90% de cura versus 70% de cura. Por lo tanto, imaginémonos que en este mismo grupo de pacientes con las mismas características, nosotros queremos además ahora agregar otra droga, por ejemplo, platino. O sea, además de ACT, nosotros queremos agregar carboplatino. Y vemos que efectivamente la tasa de respuesta patológica completa mejora de un 30 a un 50%. O sea, aumentamos en un 20% más la tasa de respuesta patológica completa. Esto va a significar una mejoría en la sobrevida libre de enfermedad solo si ese 20% extra corresponde en su mayoría a los pacientes que iban a recaer. Porque si ese 20% corresponde en su mayoría a los pacientes que se iban a curar, por supuesto que eso no va a demostrar una mejoría en la sobrevida libre de enfermedad. Entonces, por eso esto tiene que ver un poco con la magnitud de la respuesta patológica completa que estamos esperando, y también tiene que ver con la selección de los pacientes, porque si en nuestro grupo existen principalmente pacientes de buen pronóstico, por ejemplo, estadios precoces, por ejemplo, pacientes con infiltración linfocitaria, que sabemos que ya independiente del tratamiento que le demos ya pueden tener mejor pronóstico, esos estudios no van a demostrar una mejoría en sobrevida libre de enfermedad. Entonces ya habíamos hablado también dentro de los beneficios de la neoadjuvancia, esto del rol pronóstico, y lo otro que es interesante tiene que ver con su factor predictivo, que nosotros podemos evaluar en vivo la quimiosensibilidad y por lo tanto aquellos pacientes que nosotros consideramos resistentes, en base a esta respuesta completa, podemos cambiar el tratamiento. Y uno de los estudios que ha cambiado es la forma que nosotros tratamos a los pacientes HER2 positivos, este estudio Catherine, que se publicó en el New England, y que aquí lo que hizo fue básicamente tomar pacientes con el cáncer de mama precoz o localmente avanzado,
que fueran a neoadyuvancia, que fueran por supuesto HER2 positivos, y que recibieran al menos 9 semanas de taxano, y todos estos pacientes debían recibir un tratamiento anti-HER2. Podían ser uno o podían ser dos. Aquellos pacientes que después de recibir este tratamiento quedaran con enfermedad residual invasora, ya sea en la mama o en la axila, se randomizaron a continuar con el trastuzumab, que es el tratamiento estándar, o recibir trastuzumab en tansina, que es el TM1. Estas son las características de los pacientes. A destacar, la mayoría de los pacientes, el 70% de los pacientes, tenía además receptor estrógeno positivo. El 75% recibió tratamientos basados en antraciclinas, y hubo un 20% de los pacientes que recibió trastuzumab pertuzumab además del trastuzumab. Y estos son los datos. En sobrevida libre de enfermedad invasora hubo una disminución que en términos absolutos fue de un 11% a 3 años en beneficio del TDM1. Si vemos esta tabla, podemos observar que no hubo ningún subgrupo que se beneficiara más o que se beneficiara menos del uso del TDM1. Al parecer, todos los subgrupos se benefician de igual manera de utilizar TDM1 versus trastuzumab. Y cuando vamos un poco más detalle en los eventos, vemos, por supuesto, que el outcome primario, que hubo una disminución de la tasa de eventos invasores con el uso de TDM1, que fue un 12% a 3 años, versus un 22% con el trastuzumab. Hubo disminución en los eventos de recurrencia a distancia, o sea, de las metástasis, que fue significativo para el uso de TDM1, y también de las recurrencias locorregionales. Pero si se fijan en este gráfico, esto no significó de que hubo una disminución en las metástasis a distancia a nivel cerebral. O sea, la tasa de metástasis cerebrales fue similar en el grupo TDM1 con el grupo del trastuzumab, y por lo tanto, por supuesto que en este grupo estamos un poco al debe. O sea, tenemos que buscar formas, estrategias para disminuir que estos pacientes tengan recurrencia a nivel del sistema nervioso central. Esto, si bien numéricamente hubo una mejoría en términos de sobrevida global, que fue solo un 2%, esto no fue estadísticamente significativo, pero el análisis final de este estudio todavía no se realiza. La toxicidad es una toxicidad que es conocida, principalmente tiene que ver con fatiga, algo de toxicidad cutánea, náusea, y lo que se vigila siempre, ¿cierto?, son las pruebas hepáticas y las plaquetas en estos pacientes. Por lo tanto, si lo damos precozmente, en esto de la búsqueda de estrategias para mejorar el outcome en pacientes HER2 positivos, por supuesto que sí. O sea, todas las pacientes que tengan enfermedad local o localmente avanzada debiesen recibir neoadyuvancia, especialmente las pacientes que son etapa 2 o etapa 3. Pero si logran respuesta patológica completa, que yo le había mencionado anteriormente, que se asocia a mejor pronóstico, ¿cómo seguimos? Y lo estándar es mantener el trastuzumab, completar 18 dosis, un año de trastuzumab. Sin embargo, tenemos que considerar de que igual, de nuevo, viendo el vaso medio vacío, igual van a haber un porcentaje, un 15% de pacientes que, pese a que logran respuesta patológica completa y tienen mejor pronóstico, por lo tanto, igual van a tener una recaída. Y por lo tanto, nosotros debiésemos enfocarnos en evaluar cuáles pueden ser esas pacientes. Y nosotros quisimos hacer este estudio, que se va a presentar en San Antonio este año, en que tomamos, de toda nuestra base de datos, tomamos 206 pacientes que efectivamente lograron respuesta patológica completa. Estas pacientes tenían mejor pronóstico, con sobrevida libre de enfermedad invasora, sobrevida libre de metástasis y sobrevida a cáncer de mama específica, que era sobre el 90%. Y en un análisis primero univariado o multivariado mostramos que el único factor que asociaba a que estos pacientes tuviesen una recurrencia invasora, una recurrencia metastásica, y que fallecieran por cáncer de mama era el estadio. O sea, pacientes que logran respuesta patológica completa, el estadio clínico inicial, o sea, ser etapa 3, se asocia a mayor riesgo de que esto pueda volver. Y si esto lo miramos en términos absolutos, a 3 años se tiene un riesgo de un poco más del 10% de fallecer por
cáncer de mama versus pacientes que son etapa 1 o etapa 2. Y estos datos, por supuesto, también han sido replicados tanto hay estudios europeos y estudios americanos que básicamente muestran lo mismo. Pacientes que logran respuesta patológica completa, al parecer, uno de los pocos factores que se asocia a que esos pacientes puedan tener una recurrencia tiene que ver con la carga tumoral, y en este caso fue el tamaño tumoral. Entonces las guías clínicas nos hablan de que los pacientes que van a neoadyuvancia, uno tiene que considerar utilizar trastuzumab con la finalidad de lograr respuesta completa, pero aquellos que no lo logran, está recomendado utilizar TDM1. En aquellos pacientes que no fueron a neoadyuvancia y que son pacientes de riesgo, uno tiene que considerar adicionar otros tratamientos como es el pertuzumab o el neratinib. Entonces, para concluir, el cáncer de mama es una enfermedad que es muy frecuente, que es agresiva. Actualmente el tratamiento estándar es utilizar terapia anti-HER2, principalmente trastuzumab asociado a quimioterapia. Todas las pacientes con HER2 positiva debiesen ir a neoadyuvancia, pero por supuesto, si una paciente, estamos muy claros que quizás en una etapa 1 inicialmente, tumores muy pequeños con ganglio negativo, esos pacientes pudiesen ir a cirugía pensando en que pueden recibir eventualmente después menos quimioterapia. En aquellas pacientes que van a neoadyuvancia, si no logran respuesta patológica completa, deben cambiarse TDM1, y si logran respuesta patológica completa, uno debiese continuar con el trastuzumab, pero hay que considerar que en pacientes de alto riesgo, quizás pacientes que debutaron con mucha enfermedad inicialmente, dado que eso es un factor de recaída, uno pudiese adicionar otro medicamento, como puede ser el pertuzumab o el neratinib. Eso es, así que muchas gracias.